correo con una notificación de que vamos a hacer laboratorio el sábado. ¿Sí? ¿Sí les llegó? ¿Sí estaban enterados? Sí, señor, sí Sí, llegó. señor. Vale, vale. Entonces les iba a pedir el favor que consiguiéramos en el mercado, ojalá que en alguna parte donde ustedes quisieran saber la resistencia a la flexión de algún varillón de madera, de esos que venden de 4x3, para que trajeran de 40 centímetros más o menos, o medio metro, esos varillones, para hacerles un análisis, a ver qué tal están esas maderas. Y los que tengan por ahí ¿Cuántos llevamos, profe? ¿Uno solo? bueno, unas cuatro, tres, cuatro, a ver, y ahí para hacerles un análisis. Lo mismo aceros, traer unas tres muestricas de 3/8 y por ahí de media unas dos. Y tratamos de fallar lo que más se pueda a tracción y a flexión. ¿Listo? Ya, pues el tema no lo hemos visto, pero sí, digamos que para tener la comodidad, porque es que cuando se programó en el día que se programó ese taller, pues va a estar con muchísima gente, el laboratorista, con gente de otras asignaturas, y eso va a ser una locura. Entonces, pues nos dijo que pues, nos podía atender de manera más exclusiva a nosotros el sábado, entonces por eso hubo ese pequeño cambio. ¿Listo? Listo, compañeritos. Entonces, ya sí, les pido el favor entonces que estemos pilitos el sábado a las 7 de la mañana. Nos toca a las 7, vamos a ir de 7 a 10 porque tengo entendido que ustedes tienen otra práctica, ¿cierto? A las 10. Sí, señor. Sí, señor. Eso. Bueno, listos. Entonces, vamos a hacer, este ejercicio es supremamente sencillo y pues retomando el tema de equilibrio en dos dimensiones y ya para empezar a saltar a los siguientes temas. Recuerden que nosotros hemos visto una viga que era supremamente sencilla en la clase pasada, ¿se acuerdan? Esa viga, ustedes ya pues habían entendido, digamos que la dinámica de qué es lo que toca hacer y cómo se hace, el desarrollo del ejercicio para hallar reacciones. Entonces, en el equilibrio de dos dimensiones, en una viga simplemente apoyada, bueno, aquí no sé si ustedes alcanzan a ver el dibujo, voy a agrandarlo un poquito. Aquí tenemos en el punto D, tenemos unos rodillos, están muy pequeñitos, pero creo que ustedes lo pueden ver. ¿Sí pueden ver ahí la imagen? Sí, señor, ahí se alcanza a ver. Eso. Y aquí tenemos un voladizo que se apoya en el punto B, con dos cargas puntuales, una de 20 kilonewton y una de 40 kilonewton. Y tenemos unas medidas. Nos dicen, hallemos las reacciones de esa viga. Este es uno de los ejercicios más sencillitos y yo sé que no nos vamos a demorar mucho en el encuentro de hoy, pero sí quiero que lo repasemos y lo tengamos claro porque esta es la dinámica que vamos a estar haciendo para otros tipos de estructuras. Entonces, cuando veamos ya una estructura, el siguiente ejercicio que vamos a hacer el sábado, perdón, en nuestro siguiente encuentro va a ser una estructura ya así. Entonces, vamos a empezar a ver estructuras un poquito más complejas. Entonces, la idea es que le cojamos el hilo al procedimiento y pues ahí generalmente entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso que nosotros tenemos que iniciar antes de hacer el análisis de reacciones en una estructura? ¿Se acuerdan el primer paso cuál era? Dibujar las reacciones. Exactamente, muy bien. Dibujamos la reacción. Aquí tenemos reacción en D y aquí tenemos la reacción en B. ¿Por qué las estoy haciendo de una vez hacia arriba? Porque no tenemos ninguna solicitación que vaya, por ejemplo, en este sentido. ¿Se acuerdan? Si hubiéramos tenido una que ya tenga una inclinación, por ejemplo, aquí una fuerza de 5 kilonewton, aquí sí ya en en esta articulación que tenemos aquí, sí ya tendríamos que hacer un componente en X, ¿no? Reacción B en X y aquí reacción B en Y. ¿De acuerdo? Pero como tenemos solamente la acción de las fuerzas en el sentido vertical, entonces pues simplemente ya sé que hay muy pocas posibilidades de que la sumatoria o que tenga un componente en X de esta reacción en B. Entonces la dejamos así ya, digamos que para simplificar, pero solamente para estos casos de estas vigas que tienen cargas verticales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar entonces con nuestro análisis. ¿Y cuál es el primer paso? Pues vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y o sumatoria de momentos, como ustedes quieran. Vamos a hacer sumatoria de momentos, si les parece. Con respecto a qué punto hacemos la sumatoria de momentos, generalmente. ¿Se acuerdan que habíamos también fijado una regla sobre eso? ¿Sí se acuerdan? Eh, ¿Sí me están escuchando, compañeros?
Sí, señor, sí, señor. Señor. Ok. Listo. Entonces, recuerden que la sumatoria de momentos siempre la hacemos en el punto donde está la articulación, o sea, donde en teoría tendríamos nosotros más incógnitas, ¿no? Aquí supuestamente tendríamos más incógnitas hacia algún sentido o hacia el otro, pero por ser la articulación, pues vamos a fijar sumatoria de momentos en ese punto, que es donde menos incógnitas tenemos. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en B igual a 0. Ponemos la regla, cuando lo que va en sentido antihorario es positivo. Y arrancamos. Entonces, ¿qué fuerzas me generan momento con respecto a E? Ustedes me pueden dictar, por favor. A B, Vamos a empezar de izquierda a derecha. Entonces vamos a tocar esta de 20 kilonewton con respecto a B. Entonces sería positivo, 20. ¿cierto? Sí, señor. Positivo, 20 kilonewton, que me está ejerciendo un momento a una distancia de ¿cuánto con respecto a B? 2.5 metros. 2.5 metros. Muy bien. ¿Qué otra fuerza me está generando momento con respecto a B? 40 kilonewton. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo menos 40 kilonewton. ¿Multiplicado por cuánto? La distancia a B. 3 metros. 3 metros, muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué otra fuerza? De las que acabamos de dibujar. RD. RB, No. R, B de bebé o D de dedo. B de bueno. No creo porque estamos No, parados en B y señor. ahí esa reacción no me genera RD. ningún- RD. De dedo. RD de dedo. ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Segura? Mira el No, sentido, pero- mira el giro. Me hace como un giro como en este sentido, con respecto a B. Ah, es positivo, positivo, ingeniero. Positivo. Entonces, positivo. La reacción en D a una distancia de ¿cuánto? 5 metros. 5 metros. E igualamos a 0. ¿Listo? Entonces aquí nos queda, pues podemos hacer esta parte de cálculo, que ya la sabemos. Se puede desarrollar esto, si ustedes me ayudan, por favor, para pasarlo al otro lado. ¿Cuánto daría eso? Veinte por 2. ¿Cuánto les da? 40. 20 por 2. 50. ¿Cuánto les dio, compañeritos? 50. Menos 50. Por Sería 20 kilonewton por 2.5 menos 40 por 3. ¿Cuánto les da eso? ¿Sí tienen sus calculadores por ahí? Sí, señor profe, aquí lo estamos haciendo ya. Da menos 70, a mí me da menos 70. Eso, perfecto. Da a este lado del igual, al lado izquierdo del igual, nos da menos 70, ¿cierto? Entonces vamos a pasarlo al otro lado como 70 positivo. 70. 70 kilonewton por metro. Y sobre 5, vamos a pasar ese 5 metros al otro lado que está dividiendo, multiplicando, pasa a dividir. Metros con metros se van y la respuesta nos va a dar en kilonewton. Entonces, RD es igual a, ¿cuánto les da eso? 14. 14. 14. Perfecto. 14. ¿14 qué? 14 kilonewton. Kilonewton. Listo. Vamos a hacer entonces, como ya tenemos esta componente, pues ya podríamos hacer nosotros sumatoria de fuerzas pues para hallar RB de bebé, ¿sí o no? Entonces, vamos a hacerlo. Sumatoria de fuerzas en Y cuando lo que sube es positivo, ¿cierto?
Y arrancamos. ¿Qué tenemos? Díctenme, por favor, si quiere de izquierda a derecha. ¿Qué tenemos en componentes en Y? Entonces serían 40 kilonewtons. ¿Positivo? Positivo, sí. Pero si va hacia abajo. Miren la regla. Igual, no, espera, igual, o sea, Lo que sube es positivo, ¿no? Mira, aquí estamos poniendo la condición. Sería 14 kilonewton, que es RD, positivo. 14 kilonewton, que va hacia arriba, ¿cierto? Ajá. Más 14 kilonewton. ¿Qué más? Más RB. Más la reacción en B, que es la que vamos a hallar, y la asumimos positiva. Sí, ¿qué más? ¿Qué más, Tatiana? ¿Qué más, José Fabián, Juan Diego? ahí no van las fuerzas. Ahí van los menos Claro, hay que 40 meterlas, todo lo que kilonewtons. esté en el eje de Entonces sería ahora sí 20 kilonewtons. Y. Menos 20 kilonewton que va bajando. Menos 40. Menos 40 kilonewton. ¿Qué más hay? No hay nada más, ¿cierto? No, ya eso sería. Igualamos a 0 y despejamos RB. Entonces, RB lo tenemos aquí y podemos hacer esta operación, si quieren, a este lado del igual antes de pasarlo al otro lado. ¿Cuánto les daría? 14 más. Ay, Profe, qué pena nos puede compartir pantallas que no acaba de ver la fórmula. Ah, qué pena. Sí, Ya se las coloco aquí de nuevo. Pues qué pena que se me fue aquí un botoncito. Listo. Ahí, ¿sí? ¿Ya me confirman? ¿Sí? perfecto. Listo. ¿Cuánto les dio la reacción en B? 14. En vez de a menos 60. Me dio menos 46. Menos 46, pero al lado izquierdo del igual, ¿cierto? O sea que si lo pasamos al otro lado da 46 kilonewton, ¿cierto? Sí. O podemos escribir de una vez, confirmar que lo que supusimos estaba bien. Entonces podemos decir que esa reacción va hacia arriba. Que eso es bien importante que nosotros 46. al final de cada respuesta digamos si hacia dónde va, si lo que supusimos estuvo bien o mal. Entonces vamos nosotros dejando nuestra huella de confirmación del sistema de fuerzas, de las reacciones, ¿de acuerdo? Ahí terminaría ese ejercicio, muchachos. Entonces, ahí ya termina ese ejercicio, digamos, en cuanto a hallar las reacciones de una viga, que es, pues, es algo supremamente fácil, ¿de acuerdo? Ahí terminaría, o sea, lo de vigas es bien sencillito. Pero vamos a ver qué pasaría si yo tengo una estructura un poquito más compleja. Entonces, por ejemplo, nosotros este ejercicio, mire que lo hicimos en menos de 10 minutos. Esto es súper fácil. Este es el primer paso para el análisis de una estructura, es hallar las reacciones. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una figura como estas? Entonces aquí ya es un poquito más complejo. Y aquí, entonces, digamos que vamos a mirar de qué consta esta estructura. Tenemos aquí una estructura que está apoyada en el extremo C, en la parte C, tenemos una articulación. Aquí tenemos como un rodillo, un rodillo no, una articulación que le permite hacer giros. Y aquí en el punto E tenemos rodillos. Lo que pasa es que aquí se pixela un poquito, pero el dibujo que está ahí en el punto E es algo como lo que alcanzamos a ver nosotros en uno de los puentes que vimos la clase pasada. Es algo así. Entonces, eso es lo que se ve aquí, en el punto E. Aquí tenemos rodillos. Nos dicen, determine las reacciones de esta estructura cuando tenemos una carga de 1000 libras en el punto B y una carga de 2000 libras en el punto A. Miren que aquí ya estamos cambiando el sistema de unidades, ¿no? Aquí ya no estamos con kilonewton, aquí estamos con el sistema inglés.
con el sistema americano, perdón, de libras y pies, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos que ya empezar a trabajar pues otro tipo de medidas. Y pues, ¿cuál es el primer paso? Como lo había dicho Tatiana, ¿cuál es el primer paso antes de empezar a camellar, a sacar las reacciones, a hallar las reacciones? Ya lo había dicho Tatiana. Dibujar las reacciones. Dibujar las reacciones, muy bien, Natalia. Judy. Entonces, yo es que Tatiana, vea, es Judy Natalia, perdóname, Judy. Entonces, mira, vamos a empezar entonces, compañeros, a determinar hacia dónde pueden ir las reacciones ya teniendo un sistema un poquito más complejo. En el punto E, ya sabemos hacia dónde va la reacción, ¿cierto? ¿Hacia dónde iría esa reacción? ¿Cómo la dibujamos? En el punto. Vertical. Iría con una flecha hacia arriba. Una flecha hacia arriba, exacto, o sea, perpendicular al piso, al suelo. Diría en este sentido, ¿cierto? Esa sería la reacción en E. Eso. Y aquí en C, ¿cómo asumen o ustedes cómo creen que sería la reacción, por ejemplo? Aquí no conocemos la dirección, entonces tocaría hacer las dos componentes, tanto en X como en Y. Porque aquí en este sistema sí no sabemos qué dirección va a coger. Pero vamos a asumir una dirección en cuanto a X y una dirección en cuanto a Y. ¿Hacia dónde creen ustedes que ¿A la izquierda? No, hacia abajo. Hacia abajo, o sea que en Y iría hacia abajo, o sea CY iría hacia abajo. Vamos a dibujarla aquí. CY. ¿Y en X hacia dónde iría? En X. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. A la izquierda, sí. Hacia la izquierda, o sea, así más o menos como la estamos pintando aquí, CX. O sea que la componente, la resultante, voy a dibujar la resultante, ustedes están proponiendo que más o menos vaya como en ese sentido la reacción, ¿cierto? Como así. Sí. Es algo así, ustedes están diciendo que la reacción iría como en ese sentido. Bueno, Sí, señor. vamos a ver si esa suposición está bien o no. Entonces, ya sabemos el paso 1, pues ya dibujamos el diagrama del cuerpo libre. Bueno, aquí lo resumimos y dibujamos las reacciones. Vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto a qué punto. AC. A C, muy bien. Entonces, vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto a C. Sumatoria de momentos con respecto a C igual a 0 y ponemos la condición. Lo que vaya en sentido antihorario es positivo. Y vamos a iniciar a hacer nuestro análisis de fuerzas y distancias. Aquí tengan mucho cuidado. Acuérdense del famoso ese tema de la L, de la fuerza por distancia. Fuerza por distancia tiene que formar 90 grados para que me forme un momento. ¿Se acuerdan? Entonces vamos en orden. La fuerza de 2000 libras ejerce un momento positivo o negativo con respecto al punto C. Negativo. Miren bien el giro que puede Positivo. hacer. Si estoy parado en C, vamos a suponer que el eje de rotación va a estar en C. ¿Qué movimiento me va a estar haciendo? Ah, positivo, positivo. Como este más o menos, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Entonces, positivo, entonces vamos a escribir más 2000 libras. ¿Por cuál distancia? La distancia que me forma, la distancia perpendicular a esa aplicación de la Por fuerza. 24. 24. 4 pies, ¿cierto? Ese FT es foot. 24 FT. ¿Listo? Ya tengo el primer momento. Segundo momento, el de las 1000 libras. ¿Me hace 1000 libras. positivo o negativo? Positivo también. Positivo también. Positivo también, muy bien. Más 1000 libras Por 12 foot. por Profe. 12 pies. Señor, Porque es 12, o sea, solo se tiene en cuenta la medida de arriba, ¿o sí? pues por lo que tenemos las medidas ahí que el dibujo nos deja ver esa medida, chévere, no hay problema. Esperemos ahorita cuando miremos la reacción en E, a ver qué pasa ahí. ¿Listo? Se tiene solamente en cuenta la distancia de arriba porque esa medida nos la está dando el dibujo, que es la distancia de donde se está aplicando la fuerza, por ejemplo en A. Ahí el punto A ya tenemos la medida que es de 24 metros hasta el punto C, ¿cierto? Ahí formamos la L entre 2000 libras y la distancia de 24, ahí formamos esa famosa L, que es la que me forma el momento.
Pero algo curioso pasa con la reacción en E. ¿Qué va a pasar con la reacción en E? Porque digamos que ya tenemos los momentos que me genera la fuerza de 2000 libras y la fuerza de 1000 libras. Listo, perfecto. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero no se les olvide que la reacción me forma otro momento. Párense en C y miren cómo sería el giro que me experimenta la Sería reacción negativo. en E. Sería Negativo, profe. ¿cierto? Negativo, mírenla. Aquí me hace como este giro así. ¿Cierto? Y lo que va en sentido horario, pues me genera un momento negativo. Sería entonces menos la reacción en E. ¿Por cuál distancia? ¿Qué distancia? 6. 6. 6 pies, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Los 8 pies, porque Pero ojo, porque mire la reacción aquí. Está la reacción aquí en E y la distancia está en el mismo sentido, esa de 8 pies. No me forma momento. En cambio, la reacción en E aquí, con una distancia en este sentido, sí me forma momento. ¿Se acuerdan que tenía que cumplirse esto de fuerza por distancia? Prácticamente la distancia está en la parte de abajo. Exactamente. La tenemos medida ahí por la parte de abajo. Entonces, en este caso, pues nos serviría, digamos que tomar la distancia que el dibujo nos permite leer, que es la de 6 pies. Digamos que aquí por 6 pies. ¿Hay más fuerzas ahí? No, no. Falta la de E, ¿no? La de E, aquí está. La reacción en E multiplicada por el momento, por la distancia que es de 6 pies, y igualamos a 0. Entonces aquí ya podemos despejar E. Podemos hacer la operación. Esto No, que ahí no se incluye D. D, pero en D no hay ninguna fuerza. No tenemos nada rojo. No hay ningún apoyo. Si tuviéramos un apoyo ahí, tendríamos que dibujar la reacción también, pero no está apoyado. Los únicos puntos de apoyo están en E y en C. El resto está en voladizo. Profe, me dio 60.000, pero positivo, a mano izquierda. 60.000, pero positivo. O sea, están a la izquierda. ¿60.000 positivo o negativo? Positivo. Positivo. Bueno, entonces vamos a mirar a ver qué pasó ahí. Tenemos menos reacción en E por 6 pies, ¿cierto? Esa no la tenemos quietica. Y dice el compañero que... ¿Quién fue? ¿José Fabián? Perdón. No. No fue Miguel, pero sí me da igual. Vas a sentir positivo. Miguel, a Carlos Andrés también, ¿les dio lo mismo? Sí, señor. ¿60 y qué? Perdón. 60.000. 60.000, les dio positivo, ¿cierto? Sí, señor. Positivo al lado izquierdo. ¿Qué pasa si lo pasamos al otro lado? Nos da Queda negativo. Correcto. 60.000. Pero, profe, una pregunta. ¿El menos RE no influye? Sí, ya vamos para allá. Entonces tenemos 60.000 libras por pie. Porque ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con cuando tenemos, ahora que nos pasó en el ejercicio en clase la vez pasada? Aquí tenemos negativo y aquí tenemos negativo. se cancelan. Sí, exacto, se cancelan o es lo mismo que decir que se multiplican ambos extremos por -1. Entonces aquí tenemos que la reacción en E, pues quito yo los dos negativos, ¿cierto? Y me da igual a 60.000, pues dividido en 6, paso 6 a dividir al otro lado. Sería 10.000, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. 10.000. ¿10.000 qué? ¿10.000 qué? Libras. Libras, muy bien. Y tenemos nuestra reacción en E. Aquí en este punto, muchachos, como nos dio negativo a ambos lados y multiplicamos por -1, aquí significa que en ambos lados nos dio positivo. O sea que la suposición que hicimos que la reacción en E va hacia arriba estuvo bien. Pero, ojo, porque ahora tenemos que determinar qué pasa con las reacciones en Y. Vamos a hallar la reacción en C, perdón, en el punto C. Vamos a hacer reacciones con respecto al punto, perdón, vamos a hacer sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y. Sumatoria de fuerzas en Y
igual a 0 y ponemos la condición. Todo lo que sube es positivo. En ese aspecto me van a dictar ustedes pues todas las fuerzas que intervienen en Y. ¿Qué fuerzas intervienen en Y ahí, compañeros? Empezaría la de RD de 1000 libras. Bueno, la de 1000 libras, ¿positivo o negativo? 10.000 libras, ese ya es positivo, ¿no? Positivo, 10.000 libras, que es la reacción en E. ¿Qué más? Sería la de 1000 libras también, la de B. ¿Positivo o negativo? Esa es negativa. Negativa. Muy bien, menos 1000 libras. ¿Cuál otra? La de 2000 libras. ¿Positivo o negativo? ¿Por qué negativo, profe? Qué pena la pregunta. Porque va bajando. Bien. Mm, Pero no importa si no. Pero está dando hacia la mano. Está positivo, ¿no? Se va bajando, dando. Pero- positiva. Pero estamos haciendo sumatoria de fuerzas en Y. Todas las que suben son positivas, las que bajan son negativas según la condición. Aquí no es momento, aquí es fuerzas. Aquí no es momento, es sí, sí, fuerzas. sí, sí. ojo. Fuerzas es lo que sube, es positivo. Mira, aquí colocamos siempre, por eso es que siempre les digo que coloquemos la condición aquí al principio. Sumatoria de fuerzas en Y, todo lo que sube es positivo. Aquí la única que está subiendo es la reacción en E, que fue la que acabamos de hallar, que es de 10.000, la ponemos positiva. O sea que Y las 2000 otras también bajan. sería negativa. Sería negativa la de 2000, ¿cierto? Sí. Correcto. Menos 2000 libras. ¿Y cuál otra? CY, ¿cierto? Ustedes dijeron que la íbamos a suponer que bajaba. Entonces vamos a dejarla negativa porque ustedes proponen, o pues asumimos, que esa reacción en el componente Y va bajando. No hay más fuerzas ahí por ese lado. Igualamos a 0. Desarrollemos la ecuación a ver cuánto nos da CY. Menos CY es igual a ¿qué? 7000 positivo, profe. Igual 7000 positivo. 7000 positivo. La pasamos al otro lado para que me dé Negativo. Negativo. Multiplica por -1. Tenemos. Muy bien. O sea que CY es igual a 7000 libras. ¿Qué significa? Que la suposición que ustedes hicieron que la reacción en el componente Y bajaba está bien hecha. Entonces, por ese lado, muy bien, muchachos. Los felicito. Vamos a mirar qué pasa con el CX. Vamos a hacer, porque dijimos que había un componente en X, ¿cierto? Porque no la conocemos, la dirección. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X a ver qué pasa. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 cuando todo lo que va a la derecha es positivo. ¿Qué fuerzas tenemos en el componente X? En X. Diría la de 2000 libras. Comenzando con ¿Seguro? ¿En el eje X o en el eje Y? 2000 libras está en el eje Y. Recuerden que aquí tenemos, es como si fuera un plano cartesiano. Todo lo que está vertical es el eje Y y lo que está horizontal es el eje X. ¿Qué fuerzas tenemos nosotros en el eje X? Ahí en ese sistema. Pues no nos están dando fuerza, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros aquí tenemos, mire, ¿se acuerdan cuando ustedes dijeron que teníamos una articulación y como no conocíamos la dirección teníamos que dejar un componente en X y un componente en Y, en el punto C? Pues la única que aparece aquí en este sistema en el eje X, ¿cuál es? la que acabamos de hallar, ¿no? La que acabamos de hallar es C, pero en Y, en el eje Y, mire, las que van verticales. Pues la única sería 10.000 libras. ¿Cuánto? ¿Qué es la suma? 10.000 libras, profe. Igual a 0, ¿no es? Porque no es la sumatoria de MC. No, no estamos hablando de momentos, estamos hablando No. de fuerzas. Fuerzas en el eje X. Fuerza en el eje X. Ya hicimos todo lo que tiene que ver con fuerzas en el eje Y. O sea, voy a rayarles aquí grande. Voy a mostrarles aquí. Ya hicimos todo lo que tiene que ver con el eje Y, que es esta que está acá, ¿cierto? Está vertical. Esta que está aquí, que es vertical.
esta que está aquí, que es vertical, y esta que está aquí es vertical. Todo eso lo metimos aquí, en sumatoria de fuerzas en Y, ¿cierto? Eso lo metimos ya en Y, pero tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en X. En X. ¿Qué fuerzas ven ustedes aquí que estén en X? Miren aquí. Una. La única que tenemos en X es CX esta, nomás. CX. CX igual a 0. Exacto, muy bien. Mm, Solamente tenemos una fuerza, no tenemos más. Entonces aquí CX es igual a 0. No tenemos nada más. Si tuviéramos otra por aquí al lado en D, por ejemplo, si tuviéramos una fuerza por aquí en D haciendo una fuerza, algo así, ¿sí? Si tuviéramos aquí una fuerza aplicada en D, pues la sumatoria de fuerzas en X sería CX y D también, pero obviamente con el signo, según el signo hacia donde esté aplicando la fuerza. Pero como no tenemos más fuerzas, entonces solamente interviene CX. O sea que el componente X de esa fuerza o esa reacción en C es igual a 0. Entonces ahí ya tenemos nosotros resuelto nuestro sistema para reacciones con esa cercha que está cargada con esas dos cargas puntuales en el punto A y en el punto B. ¿Cómo quedaron con ese ejercicio? ¿Quedaron confundidos un poquito o sí quedó claro? Pues sí, profe. Pues la última parte la sé, pues, no sé. Es así, pues, no ya la entendí, pero ¿La SX o la SY? la SX. Ya sé que hay. Cuando hicimos sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Sí, Que en X no hay ninguna otra fuerza. y ya. Acuérdense Es que que si se fija en la gráfica, pues ahí uno analiza y pues no hay ninguna fuerza. Sí, ya. Sí, perdón. voy a mostrarles un dibujito que nosotros teníamos por aquí. A ver, perdonen un segundito para recordarlo. Teníamos nosotros un dibujito, ya se los muestro, perdonen un segundo. Fuerzas, equilibrio en dos dimensiones, a ver si es este. Y ya les muestro el dibujo. A ver, sí. Entonces ya les voy a compartir aquí un segundito. Mire, recuerden, compañeros, que nosotros teníamos, cuando estábamos viendo la parte introductoria de nuestro curso, bueno, en las clases anteriores, cuando estábamos viendo lo de partículas, ¿ustedes se acuerdan que hablábamos de equilibrio en una partícula? Y aquí, por ejemplo, hay varias fuerzas que están actuando sobre este punto, sobre esta partícula. Y yo les decía que aquí hay que hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tenemos nosotros en X, por ejemplo? Si vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, en esta parte, pues la única que tenemos aquí en X va a ser la fuerza 1, ¿sí? En X, miren aquí, la que está acostada. Pero estas que tienen una inclinación, por ejemplo, estas que están diagonales, también tienen un componente en X, que era lo que hallábamos con seno y con coseno, ¿se acuerdan? Sí, señor. Lo mismo hacíamos con Y. Todo lo que está en el eje Y, sumatoria de fuerzas en Y, aquí, por ejemplo, la única fuerza que está totalmente en línea con el eje Y es la fuerza 2. Miren, aquí está totalmente en línea con el eje Y. Pero estas que están aquí con una inclinación, estas también tienen un componente en Y que lo hallábamos con seno y con coseno. ¿A qué voy con eso? En todos los elementos, en todas las estructuras que vamos a estar analizando, nosotros tenemos que hallar, siempre tendremos que hallar sumatoria de fuerzas en X y en Y. Y momentos, ya ustedes se volvieron duros para hallar los momentos en un sistema de fuerzas, pero todo lo que tiene que ver con cargas verticales, o sea, lo que vaya en este sentido o en este sentido, es sumatoria de fuerzas en Y.
Y lo que vaya en este sentido o en este sentido, pues es sumatoria de fuerzas en X. Por eso yo les preguntaba ahorita en este dibujo que qué fuerzas están acostadas o qué fuerzas tenemos nosotros horizontales. Pues porque estamos haciendo aquí el análisis de sumatoria de fuerzas en X, o sea, las que están totalmente acostadas. En X solamente tenemos el componente de en C, la reacción en C, que era una fuerza que no conocíamos la dirección. Como no conocíamos esa dirección de esa reacción, pues poníamos un componente en X y en Y. Y ahí, pues cuando hicimos el despeje, listo, chévere, en Y, sumatoria de fuerzas en Y, despejamos, pusimos todo lo que estaba vertical, como sumatoria de fuerzas en Y, y después tenemos que terminar de cumplir las ecuaciones de equilibrio poniendo sumatoria de fuerzas en X. Y en X la única fuerza que está acostada, aquí está horizontal, es esta que tenemos aquí. No hay más, miren, no hay más. Aquí yo no veo ninguna otra fuerza que esté acostada, sino solamente la CX. Como solamente está CX y tenemos que igualar a 0 porque está en equilibrio, pues simplemente nos queda que CX es igual a 0. No tenemos más fuerzas. ¿De acuerdo? Listo, profe. Gracias. Listo. Bueno, ya hicimos 2 ejercicios, compañeros, de equilibrio de partículas, equilibrio en 2 dimensiones, y aprendimos a determinar las reacciones en 2 sistemas de carga. La clase que viene ya vamos a empezar a ver un tema que es un poquito más especializado, digamos que ya empezamos a ver qué pasa cuando una viga tiene diferentes tipos de carga. Cuando una viga tiene diferentes tipos de carga, ya hay que empezar a analizar qué es lo que pasa, porque no siempre las cargas van a ser puntuales, así como las hicimos hoy. Cargas verticales, cargas horizontales, sino que pueden ser unas cargas distribuidas a lo largo de una viga. Entonces vamos a empezar a ponerle más complicaciones, porque vamos a estar acercándonos a la vida real. No solamente son carguitas así sencillas, sino que vamos a empezar a aterrizar un poquito más los ejercicios. Entonces en la próxima clase vamos a hacer ejercicios un poquito más complejos y empezamos a ver centroides, que ya es para empezar a ver un poquito más detenidamente lo que tiene que ver con vigas. Pues nada, el sábado nos vemos entonces en el laboratorio. Lleven su batica, toca llevar bata porque si no, no nos dejan entrar. Y consígase porfa las muestricas y vamos a pegarle una leída de tarea, porfa. Ahí ya está habilitada en la plataforma el material que tiene que ver con eso de ensayos de flexión, pruebas de flexión y de tracción a los hierros y de flexión, para este caso en unos elementos de madera, que vamos a mirar a ver qué es eso. Péguenle una leída, por favor, y el sábado a las 7 entonces nos vemos en el laboratorio. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una duda en el anterior, por ejemplo, en CY, por ejemplo, si lo ponemos como una balanza, al ponerle las 2000 libras, en CY no debería hacer fuerza hacia arriba, y no como lo colocamos hacia abajo. O sea, mirándolo en el punto de como si fuera una balanza, por ejemplo. Acá. Sí, señor. En CY, por ejemplo, al colocarle a los 24 pies, por ejemplo, o los 1000 pies, si trabajara como una balanza, ¿no haría era al contrario, hacia arriba, la fuerza? Si trabajara como una balanza. Sí, sí, señor. Sí. Lo que pasa es que aquí, digamos que la aplicación de esta fuerza de 1000, ¿qué podemos interpretar que eso les sirve a ustedes para que hagan los análisis de resultados? ¿Qué podemos nosotros concluir de estos resultados que nos dieron? Que a mí los signos me están diciendo que lo que asumí yo está bien, o sea que CY lo asumí bien, que está hacia abajo, ¿cierto? Eso me está diciendo, digamos, los resultados de los números. ¿Qué me puede decir el sistema, digamos, ya para interpretar el resultado? Que aquí el que me está sirviendo de eje, como de pivote, como de rebote, como que el eje principal en donde se soporta la estructura es el eje E. Entonces aquí lo que está haciendo es que toda la estructura está haciendo este efecto. Voy a hacerlo aquí exagerando un poquito. Todas estas 2 cargas me están haciendo este efecto, ¿sí?
Y aquí esta reacción en E está contrarrestando todo ese efecto de esa carga. Y ese efecto de esa carga en E es tan fuerte que hace que la reacción en C varíe también hacia abajo. ¿Sí? Ya depende, esto Sí, señor. depende de las medidas que tengamos nosotros aquí, por ejemplo, de 12 pies. Si las medidas son menores, de pronto la dirección de la reacción puede cambiar, o sea, puede que CY puede subir, pero eso depende mucho es de la geometría del elemento. Entonces, por eso es que es tan importante que tengamos medidas también. Y también depende de la carga, porque si las cargas aquí son menores, de pronto aquí ya son cargas más poquitas, más reducidas, perdón, también puede cambiar la dirección del símbolo cuando estemos despejando. Entonces, aquí lo que podemos decir es que ante esta situación de carga, la respuesta en E es tal que hace que la reacción en C también dé como si fuera una carga concentrada hacia abajo, ¿sí? Pero eso es gracias a que la reacción en E está rebotando toda esa reacción, o sea, está contrarrestando todo el efecto de esta suma de estas dos fuerzas que se están poniendo en el punto A y en el punto B, ¿sí? Sí, sí, señor. Entonces, puede cambiar la situación, o sea, puede que Selle nos hubiera dado negativo. Si nos hubiera dado negativo en el ejercicio hoy, pues muy probablemente nos hubiera tocado cambiar esto y hacerlo hacia arriba, pero depende también de las dimensiones que tengamos, de la estructura como tal. Entonces, eso también lo vamos a estar viendo más adelante en el segundo 50%, de pronto sí, iniciando el segundo 50%, ya vamos a ver el comportamiento interno de cada uno de estos elementos. Entonces, vamos a estar analizando por barras. ¿Qué le pasa a la barra AD, a la barra AB? Si está la compresión, a tensión, qué es lo que está pasando en el comportamiento interno de la estructura. Y ahí pues ya nosotros podemos tomar ya un poquito más de decisiones o análisis un poquito más complejos. Que para allá vamos, para allá vamos. Así vamos viendo de todas maneras, ustedes ya se volvieron unos expertos hallando reacciones y analizando momentos en una estructura que nos deja pues satisfecho. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, muchas gracias. Es que yo no podía entrar a las clases ¿de qué? De entre semana. ¿Su merced tiene grabadas de pronto esas clases? ¿Para compartir? No, yo. Por lo que han sido presenciales, no. Pero al laboratorio sí toca que asistan, hagan el esfuerzo porque el laboratorio sí, si no tienen nota de laboratorio, tiene que pasar un informe de laboratorio. Entonces toca que hagan el esfuerzo de asistir este sábado. No, y yo digo es en las Ay, no clases de nos entre envió semana las también. diapositivas. Ay, ya ahorita se las envío. Ya se las Muchas envío. gracias. Vale, se me ha pasado. No, de las clases anteriores no. No, sí, de pronto con las diapositivas sí pueden refrescarse un poquito. Y igual con el ejercicio que vimos hoy, hemos venido viendo temas anteriores, entonces ahí vamos retomando. Toca es que no le pierda el ritmo. ¿Listo, José? Listo, profe. Gracias. Bueno, compañeros, que descansen entonces, Dios los bendiga, nos vemos el sábado entonces. con Muchas el favor de Dios. gracias. Feliz noche. Gracias, hasta luego. Chao, compañeros. Buenas noches, profe. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Chao, Juan Diego.